Yo cuando me convierto ya a los 8 meses, yo conozco a la persona que fue mi esposo. Teníamos una vida muy, muy hermosa, tuvimos un niño, pero luego de ahí él tiene un accidente en el cual muere. Puedo hablarlo sin detenerme a llorar, porque Dios ha sido fiel y me ha fortalecido mucho. Muchos apostaron a que yo me iba a apartar del camino o que yo iba a quedar en una depresión muy fuerte. En ese momento yo fui muy fortalecida en Dios. Campañas, vigilias, actividades que ya él la tenía pautada, y yo no quise detenerme. Yo misma le dije a cada uno: no importa que ustedes me vean llorando, donde quiera. El día del entierro, cuando llegamos a la casa, yo iba pasando por el frente de una iglesia y el Espíritu Santo ministró a mi vida y me dijo: devuélvete. Cuando me devolví, entré a esa iglesia, me postré en el altar, y ahí yo llorando desconsolada, yo sentí la mano de Dios sobre mí cuando me dijo: tranquila, porque todo va a estar bien, simplemente sírveme. Bendiciones, bendiciones de lo alto. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, amén. Te invito a que te suscribas a nuestra plataforma y que active la campanita y que dejes tu comentario, amén. Hoy nos encontramos con Tania, una mujer de Dios que ha pasado una trayectoria en su vida y nos va a contar de cómo Dios ha sido tan bueno con ella. Así que te lo dejamos para que se presente en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Como ya mencionaron, mi nombre es Tania Lugo. Es más que un placer estar en esta plataforma y contando un poco de lo que es o de lo que ha sido mi vida. Tania, ¿tú naciste en el Evangelio? No, realmente no nací en el Evangelio. Apenas tengo 6 años que vine a los pies de Cristo. ¿Y cómo ha sido tu vida fuera de Cristo? Bueno, realmente mi vida fuera de Cristo fue diciéndolo de esta manera, mucha calle en cierto punto en cuanto a lo que era diversión, como lo que nosotros le decimos, que es gozarnos en el mundo. Mucha discoteca, mucha rumba, ¿verdad? Sí, siempre fui una persona que me gustó estudiar, ir a la universidad, trabajar, pero sí era una persona que sí le gustaba mucho tomar, ya sea cerveza, cualquier tipo de alcohol y así sucesivamente. Pero nunca llegaste a probar sustancia prohibida. No, realmente nunca supe lo que fue probar nada que no fuera alcohol, solamente alcohol. Cuando uno está en la calle, en cierto punto, cuando tú estás en el mundo, tú conoces de todo tipo de personas, o sea, tú te relacionas con diferentes tipos de personas, porque no es lo mismo tú formar una amistad a que tú hacer coro. Y cuando uno le gusta andar en la calle, en fiestas, bebidas, tú te vas a encontrar con muchísimos tipos de personas de bajo el mundo, la calle, fiestas en barrio, porque uno se crió en el barrio, ¿verdad? Así que siendo fiestas que habían en el barrio, lugares, sí, pude visitar cada uno de esos lugares y compartir con muchísimas personas. Entonces, ¿cómo tú llegas a los pies de Cristo? Bueno, mira, yo empiezo a tener un encuentro con el Señor cuando 2 de mis mejores amigas parten. O sea, muere una. Luego que vengo del entierro de una, pues me llaman que muere la otra. ¿El mismo día? Sí, una el día después de la otra. Entonces, cuando esto pasó, yo empecé a entender como que estar en el mundo es como perder mucho tiempo. O sea, como que las cosas ya no tenían sentido, me encontraba muy triste, muy depresiva por esa situación. Y 4 meses después, pues entonces yo vine a los pies de Cristo. Me empezaron a invitar a campañas, yo iba, empecé a escuchar alabanza, y eso fue ministrando mi vida hasta que un día, a través de una revelación, Dios trata conmigo de una manera tan sobrenatural que yo, cuando me levanté al siguiente día, lo primero que yo hice fue entregarle mi vida a Cristo. O sea, yo hice la confesión de fe, automáticamente yo me levanté, y desde ese entonces, pues el resto es historia. Amén. ¿Y cómo fue y cuál fue la revelación que tuviste con Dios, que Dios te reveló, se manifestó en tu vida? Bueno, mira, en esa revelación, Dios me muestra que hay una persona, la cual yo conozco desde que éramos niños, nos criamos en el barrio, y esa persona tenía una persecución conmigo, me llama y me dice: Tania, hoy a las 5 de la tarde tú te vas a morir.
yo automáticamente, fue un sueño como tan real lo que yo viví en medio de esa revelación. Cuando él me dice que yo me voy a morir a las 5 de la tarde, que me iban a quitar la vida, yo me siento muy afligida, muy preocupada, muy asustada. Y en la revelación yo salgo de mi casa corriendo y empiezo a buscar específicamente una iglesia, la cual es donde me congrego hoy día. Veía muchas personas de diferentes iglesias, porque como me crié aquí en el sector, en el Chucho, conozco muchas personas y veía diferentes caras y ellos me llamaban, pero yo les decía, no, yo ando buscando en específico esta iglesia, personas de esta iglesia. Y hasta que me encontré con esa persona, llegué a la casa de una señora que se congrega en la iglesia donde me congrego, y ahí yo le dije a ella, yo quiero que tú ores por mí porque me están llamando que hoy a las 5 de la tarde yo voy a morir. Y ella empieza automáticamente y me dice, pues voy a llamar a la congregación, vamos a orar por ti. Pero el teléfono vuelve y suena y me dice, Tania, te quedan 2 horas de vida. Y yo, más preocupada, empiezo a caminar, como un poco desorientada, y voy de regreso a mi casa. Cuando ya voy llegando a mi casa, vuelven y me llaman y me dicen, Tania, te quedan 5 minutos. Y cuando yo voy llegando, yo vivía en una segunda, y cuando llego a la escalera, ahí yo me postro de rodilla delante del Señor y le digo con todo mi corazón, Dios, te pido una sola oportunidad. Si tú me das una sola oportunidad, entonces yo te prometo que voy a predicar tu palabra. Automáticamente yo hago esto, me llaman y yo cuando contesto me dicen, Tania, te cuento que tu vida ha sido perdonada. Cuando me dicen que mi vida ha sido perdonada, pues yo me despierto. Y cuando me despierto, mi corazón yo siento como que se está saliendo del pecho. Y empiezo a llorar. En esa madrugada recuerdo que eran las 2:40 cuando desperté. Y mira, y dije, wow, o sea, le di gracias a Dios porque era solamente un sueño. Hasta que me dormí nuevamente y esa revelación continuó la noche entera. Hasta que a las 7 de la mañana, yo de repente entro en un sueño más profundo. Y cuando entro en ese sueño profundo, escucho una voz que dice, Gloria, Santo. Cuando yo escucho esto, digo, wow, pero esa es la persona del sueño, donde yo fui para que oraran por mí. ¿Será esto un sueño? Cuando despierto, sí que sí era un sueño, pero resulta que no estaba soñando, ya yo estaba despierta y esa persona con la cual no tenía ningún tipo de relación, ningún contacto con ella, pero sí pude reconocer su voz. Cuando despierto me pongo una pijama un poquito más decente, salgo a la sala y veo que es la misma persona con la cual yo la que yo me encontré en el sueño. Y cuando yo la veo me puse muy nerviosa, empecé a llorar porque ella dijo, no sé qué yo hago aquí en este lugar, pero sé que estoy por un propósito porque Dios me ha mandado a este lugar. Y yo automáticamente ella dice eso, pues yo no quería contarle la revelación porque ahí mismo empezó la administración de que si tú le cuentas a ella la revelación que tuviste, ella te va a decir que te conviertas a Cristo y entonces vas a perder muchas cosas, que los amigos, que todo eso. O sea, esa administración llegó a mi vida en ese momento hasta que dije, no, yo le voy a contar y le conté el sueño en medio de lágrimas y ahí ella me dice, bueno, pues vamos a hacerte la confesión de fe. Y en ese momento hice la confesión de fe, el mismo día fui a la iglesia y aquí estoy. Dios mío, algo profundo. ¿Y cómo ha sido tu vida aquí en el camino? A veces las personas decimos, bueno, el evangelio como color de rosa, como que todo va fácil. No, realmente no es así. O sea, el evangelio no es color de rosa. Eso es algo que es para valientes y solamente los que son valientes van a arrebatarlo. Porque esto sufre violencia. Dice que el reino de los cielos sufre violencia. Solamente los violentos lo arrebatan. Y aquí en este camino vamos a tener aflicciones, como lo dice su palabra. Vamos a tener aflicciones, pero vamos a estar tranquilos, confiados, porque sabemos que el Señor ha vencido el mundo. Y esto no es color de rosa realmente. Pasamos por ciertas dificultades. Yo cuando me convertí puedo decir que sí, todo fue hermoso. Una historia muy linda, conociendo de Cristo en mi primer amor, donde yo buscaba a Dios. Y Dios hizo cosas grandes, me entregó cosas maravillosas. Pero luego llegó el momento donde uno dice el trago amargo, el proceso, ¿verdad? El proceso por el cual entiendo que todo cristiano debe de pasar para saber de qué está hecho realmente. Si ama a Dios profundamente, porque muchas veces cuando llegan los procesos en nuestra vida, durante nuestra trayectoria en el Evangelio, entonces muchos tienden a tirar la toalla.
pero otros se fortalecen más. En mi caso, cuando llegó el proceso, pues entonces yo me fortalecí más. Empecé realmente a conocer a Dios. Aparte de que ha sido un trago muy amargo, ha sido bastante difícil. Discúlpame. Cuando me hablamos de proceso, o sea, está diciendo un trago amargo, hablar mucho más claro, más llano, para que la gente entienda cuáles son los procesos que Dios permitió que tú entraras o que pasaras en tu vida. Bueno, pues yo cuando me convierto ya a los 8 meses, yo conozco a la persona que fue mi esposo. Ahí empezó la pandemia, teníamos una vida muy, muy hermosa, tuvimos un niño, pero luego de ahí él tiene un accidente en el cual muere. Eso hace aproximadamente ya 3 años. En este mes va a cumplir 3 años que partió. Entonces, ese es el proceso por el cual yo he tenido que atravesar. Es algo bastante difícil, ¿verdad? Ya puedo hablarlo sin detenerme a llorar, porque Dios ha sido fiel y me ha fortalecido mucho, pero ese ha sido el proceso, ese fue el trago amargo por el que yo he tenido que pasar y en el cual yo he aprendido a conocer a Dios. Pero cuando mueres, ¿qué pasa en tu vida? Es un poco extraño, sé que muchas personas pensaron que que yo iba a estar devastada, muchos apostaron a que yo me iba a apartar del camino o que yo iba a quedar en una depresión muy fuerte, pero en ese momento yo fui muy fortalecida en Dios. O sea, yo incluso, él tenía una trayectoria, o sea, él había pautado campañas, vigilias, actividades que ya él la tenía pautada y yo no quise detenerme. O sea, yo no quise sentarme simplemente a llorar, sino que convoqué, nos reunimos y dijimos que íbamos a continuar con cada uno de esos proyectos, que yo misma le dije a cada uno, no importa que ustedes me vean llorando, donde quiera, pero vamos a continuar con cada uno de esos proyectos, dando las vigilias, las campañas, cada una de esas actividades. Y sí, no fue fácil, pero no me detuve realmente, porque como te digo, yo el día del entierro, cuando llegamos a la casa, yo iba pasando por el frente de una iglesia y el Espíritu Santo ministró a mi vida y me dijo, devuélvete. Cuando me devolví, entré a esa iglesia, me postré en el altar y ahí yo llorando, desconsolada, yo sentí la mano de Dios sobre mí cuando me dijo, tranquila, porque todo va a estar bien, simplemente sírveme. Y yo automáticamente yo escuché esa voz, yo fui fortalecida. Verdaderamente te digo que fue algo que es difícil de creer y hasta de entender. Porque normalmente cuando tú pasas por situaciones como esa, tú no quieres continuar. Tú le haces muchas preguntas a Dios, claro que sí, como lo hice, muchas preguntas a Dios, no entiendo nada, pero Él me dijo que simplemente caminara. Que no importara, que simplemente caminara, que simplemente creyera, porque Él iba a estar conmigo y Él me iba a fortalecer. Y yo creí en esa palabra y así ha sido. ¿Y se puede saber cuáles son las preguntas que tú le hacías a Dios en medio del proceso? Bueno, pues en medio del proceso tú dices, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? No entiendo. O sea, te pedí algo, me lo diste y luego me lo quitas. No entiendo por qué. O sea, dime, ¿en qué fallé? O sea, fallé yo, no me merecía. O sea, son muchas preguntas que tú te haces realmente en medio de la tristeza. Yo te puedo decir que yo, en el momento yo entré en un estado de shock donde yo ni siquiera recuerdo las primeras horas de cuando falleció, ni quiénes me dieron la condolencia, quiénes estaban. Yo borré esos episodios por completo. O sea, todavía hay personas que me dicen, y pasó esto, y pasó lo otro, y yo no lo recuerdo porque yo entré en un estado de shock, donde yo ni siquiera botaba una lágrima porque no podía entender. O sea, no podía entender. Hasta que en ese momento, cuando Dios trató conmigo en esa iglesia, fue como que yo pude entender, y entonces ahí fue que yo realmente empecé a llorar. Y aún en medio de cada una de esas preguntas, pude sentir sus respuestas, de estar tranquila, de que me quede tranquila. Amén. ¿Y qué aprendiste en ese proceso? Porque siempre Dios permite X procesos en nuestra vida. Situaciones son difíciles, son crueles.
y no entendemos, pero después Dios nos da la capacidad de entender. ¿Qué tú entendiste? Bueno, pues yo entendí que a Dios solamente hay que creerle. Solamente hay que creerle, solamente hay que confiar y estar preparado. Debemos estar preparados para cualquier cosa que pueda acontecer durante nosotros estemos en esta tierra, porque como te digo, nosotros, el Señor nos dice que vamos a tener aflicciones y que debemos estar tranquilos. Así que yo aprendí que en medio del proceso nosotros tenemos que adorar al Señor. Que no importa cuál sea la situación por la cual nosotros estemos pasando, debemos estar confiados en Dios, porque Él nos va a ayudar. Él es nuestro Dios, el Dios que nos fortalece, el Dios que cuando nosotros no vemos nada, cuando nosotros no tenemos esperanza, cuando nosotros entendemos que ya nada vale la pena, Él es ese Dios que nos va a decir que nos quedemos tranquilos, que Él simplemente nos está pasando por un proceso del cual nosotros vamos a salir fortalecidos y vamos a aprender, vamos a conocerle realmente. Vamos a decir como Job, que de oída, ¿verdad? Pero realmente en medio del proceso es cuando nosotros empezamos a conocerle. Porque en las situaciones que son fáciles, donde todo está tranquilo, donde no hay tempestad, bueno, pues tú vas a vivir un evangelio tranquilo. Pero cuando vienen las situaciones difíciles, ahí es que realmente se sabe cuánto tú amas a Dios. Entonces, por eso es que Dios, sin tú entenderlo, te permite pasar por ciertas situaciones, para que tú conozcas a Dios, para que tú seas fuerte. Entonces, en ese momento Dios te permitió conocerlos. Como Job, hablaste de Job, que Job pasó por una situación difícil, pero había algo que su esposa le dice que maldice a Dios. Entonces, ahí no llegaste a escuchar voces que te decían, o personas que te decían, ya suelta, abandona. Sí, claro que sí, esos momentos van a llegar. No te voy a decir que escuché personas que me dijeran palabras como esa, pero sí en medio de la noche, cuando tú estás ahí triste, llorando, sin encontrarle sentido a lo que ha pasado, pues sí llegan esos momentos donde el enemigo va a ponerte esa debilidad de que tú digas, o sea, mira, viniste a los pies de Cristo porque estabas triste, porque perdiste a tus amigas, esas cosas, eso me pasó, porque perdiste a tus amigas, viniste a los pies de Cristo y ahora tú estás pasando por la misma situación y mucho más difícil todavía, o sea, como que ¿qué tú haces? Pero realmente, como te digo, yo aprendí a orar más, yo aprendí a depender de Dios. Porque mira, hay algo que yo sí aprendí bastante en medio de esto y es estar tranquila. Estar tranquila en medio de todas las cosas que acontecen. Mira, para este tiempo, si tú no conoces a Dios, si tú no estás fortalecido en Dios, tú puedes tirar la toalla fácilmente. Porque que tú estás viendo muchas cosas que están pasando en el Evangelio. Muchas situaciones que tú dices como que wow, definitivamente valdrá la pena esto. Pero Dios te permite conocerles. Nada más si tú conoces a Dios en procesos difíciles, tú vas a poder soportar cada una de estas situaciones que están aconteciendo. ¿Qué más te recuerdas que tu esposo te enseñó a hacer en los caminos? A buscarle. Mira, yo recuerdo que durante la pandemia nosotros no podíamos congregarnos. Y nosotros nos subíamos arriba del plato y amanecíamos en el plato. O sea, mi esposo era de estas personas que buscaban a Dios de una forma una persona de que le gustaba los montes, que le gustaba ir como a más allá, ¿verdad? Y durante ese tiempo nosotros subíamos a la azotea, amanecíamos orando en la azotea, hacíamos mucho silicio, orábamos mucho, sacábamos bocina y la poníamos arriba del plato para dar cultos desde arriba del plato, donde solamente nos escucharan, aunque no nos juntáramos. O sea,
todas esas cosas yo pude aprender de él, a buscar a Dios, a saber cómo levantarse en los momentos difíciles, porque como te digo, mira, aunque Dios me ha fortalecido durante este proceso, pues llegan los momentos de baja, los momentos donde cada cristiano pasa, donde ese momento donde tú no tienes deseo de orar, no tienes deseo de tal vez de hacer las cosas para Dios. Llegan esos momentos donde tú te debilitas, pero también he sabido cómo levantarme, aunque no tenga la fuerza, aunque no quiera. He conocido tanto a Dios y recuerdo cómo Él me enseñó a buscar a Dios, que no hay forma de aunque lleguen los momentos, aunque lleguen los procesos, aunque lleguen las debilidades, yo siempre digo, tengo que levantarme, tengo que buscar la forma de levantarme, porque no me puedo permitir volver atrás, o sea, volver a hacer lo que yo hacía en el mundo donde nunca el vacío se llenaba. Eso no tiene sentido realmente. Entonces, vale la pena buscar los métodos que tenemos, el ayuno, la oración, los cilicios, para nosotros levantarnos cuando llegan las debilidades. Amén, amén, amén. Dios ha sido bueno. Amén, amén. Como dice el Señor, todo el tiempo, Dios es bueno. Amén. Yo entiendo que hay muchas personas, ¿sabes?, que te están viendo ahí, que se encuentran en situaciones difíciles, situaciones que ya por menos de ahí han abandonado, y muchos han querido abandonar. Yo quiero que tú le des una palabra que le lleve más allá. Amén, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues yo puedo decirle que en nuestra vida, para nosotros llegar tanto en la vida secular como en la vida espiritual, para nosotros escalar al siguiente nivel, nosotros vamos a tener que pasar por una prueba. Amén. Si tú no pasas esa prueba, pues entonces tú te vas a quedar en el mismo nivel. Amén. En la escuela, en el trabajo, si tú vas a tomar una prueba, si no la pasaste, tú sabes que te vas a quedar ahí, ¿verdad? Entonces, hay que repetírtela. Hasta que tú no pases una prueba, pues esa prueba se te repite. Por eso yo les recomiendo a cada persona que esté pasando por una situación difícil que no tire la toalla. Sino que se fortalezca en Dios y que pueda pasar al siguiente nivel, para que pueda ver la gloria de Dios manifestarse en su vida, porque algo bueno Dios tiene para con nosotros. Eso es lo que yo puedo exhortarle. Manténgase fuerte, busque la manera de siempre estar fortalecido en Dios y de no tirar la toalla, de continuar firme en medio del proceso. Amén. Yo entiendo que la palabra tiene poder. Amén. Así que yo creo que hay personas hay personas enfermas, personas con problemas, todas las clases de problemas. Yo quiero que tú ores por ellos. Yo entiendo que dice la Escritura que Jesús, estando en un lugar y había un enfermo, dice que hubieron dos que agarraron al enfermo y rompieron el techo. Amén. Entonces, lo más sorprendente de esto es que dice la fe de ellos que ha sanado. Amén, amén. La fe de ellos, ¿sabes? Aunque el hombre no tuviera fe, ¿sabes? La fe de ellos, la fe de nosotros, podemos desatar una palabra. Tú puedes, porque eres tú que vas a desatar. Amén. Lo que tú desatas ahí, yo entiendo que los enfermos se sanarán. Amén, amén. Los que están oprimidos bajo la llaga del enemigo se van a pudrir los yugos. Yo entiendo en el nombre de Jesús, las cadenas que lo atan se van a romper. Amén, amén. Gloria Personas que están pasando por matrimonios difíciles, ¿sabes? Terribles, que tal vez su esposo se ha levantado contra ellos. O sea, todo esto para no seguir, fluye ahí. Amén, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Te damos gloria y honra porque tú eres santo y verdadero, Señor. Porque tú eres quien nos ayuda en medio de las angustias, Señor amado.
Y en esta hora, Padre, vamos a presentar a cada una de esas personas que están ahí postrados en una cama, pensando que ya no tiene solución esa enfermedad. Pero yo declaro, gloria al Señor, sanidad sobre cada uno de ellos, porque tú eres nuestro Dios, nuestro médico por excelencia, el doctor de los doctores, gloria al Señor. Te pedimos, Señor amado, que en esta hora tú obres, Dios mío, en sanidad sobre los enfermos, Padre amado. Que tú pongas unidad en cada matrimonio, Señor, que tú pongas amor, que tú pongas comunicación, Espíritu Santo de Dios, que tú obres, Señor, de manera especial, aleluya. Y te pido por cada una de esas personas que están pasando por momentos difíciles, momentos tristes, donde tal vez han perdido un ser querido y no tienen el deseo de continuar, que tal vez quieren tirar la toalla, amado de mi alma, pero yo te pido, Dios amado, que tú le des la fortaleza que solamente tú sabes dar, Espíritu Santo de Dios, que tú obre, Dios mío, en todas esas situaciones, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios.